Bienvenidos en otra ocasión a nuestras asesorías para el reforzamiento de la fisiología en el pregrado. Vamos a continuar con la última parte de lo que refiere al primer bloque, segunda sección, neurofisiología, revisando algunos detalles claves de temas muy interesantes que podemos enmarcar dentro del área de las funciones integrativas. Una vez más, recordamos que la mejor manera de que ustedes aproximen estos temas es la revisión inicial de estos videos para que haya ideas clave al respecto, un marco general a seguir cuando vayan revisando poco a poco en sus clases, pero sobre todo que particularmente este tema es el que se presta un poco más a la variabilidad, ya que hablaremos también de funciones superiores del sistema nervioso. Son algunas áreas donde puede variar la experiencia o lo que priorice un profesor con respecto al otro, ya que muchos de estos temas pues están incluidos dentro de detalles que están siendo revisados en investigación y pues podemos siempre encontrarnos alguna novedad interesante. Un tema de mucha importancia a considerar en la labor del médico es tener conciencia de la existencia de este estudio que es la electroencefalografía, y de hecho van a dedicar una de sus prácticas en el laboratorio a poder realizar esto. El electroencefalograma, así como les podrá sonar más conocido su contraparte en el corazón, que es el electrocardiograma, pues es un registro superficial en este caso por medio de electrodos de la actividad eléctrica de las capas más superficiales de la corteza cerebral. Hay que tomar en cuenta que lo que se está midiendo aquí no son directamente potenciales de acción, sino pues una suma de potenciales locales, potenciales excitatorios sinápticos y toda la serie de fenómenos eléctricos que están ocurriendo aquí, que si se fijan pues estarán colocados con una disposición particular los electrodos, tomando por ejemplo que F es frontal, la C no tiene más que ver con una localización central, P es parietal o es occipital. Los números nones de estos electrodos los vamos a encontrar primordialmente del lado izquierdo y los números pares del lado derecho. Esta es la parte más importante que ustedes tienen que considerar desde el punto de vista de realizar la práctica de laboratorio. Vamos a ver que pues es la convivencia de potenciales excitadores e inhibidores. La utilidad clínica es bastante a la hora de considerarlo como un estudio complementario. Por sí mismo no es la gran herramienta diagnóstica, sin embargo, pues llevado de la mano con otras herramientas, sí que puede ser una gran ayuda. Como podrán imaginarse, pues su uso es indispensable, por ejemplo, en la epilepsia, que pues se caracteriza pues por actividad anormal en distintas regiones del cerebro que básicamente es la hiperexcitabilidad y que se sincronicen distintos grupos neuronales en áreas específicas o no del cerebro. El detalle más importante que deben manejar en el uso de la electroencefalografía es los distintos tipos de ondas que existen a medir. Van a ver que existen muchas derivaciones y probablemente la capacidad de lectura que tengan de estos no se compara a la que desarrollen de electrocardiograma. Sin embargo, unos conceptos básicos vale la pena mencionar. En general,
Varía un poco dependiendo del libro, pero vamos a ver que existen 4 ritmos básicos. Existe el ritmo alfa, que va de una frecuencia de 8 a 13 Hz. Este ritmo es característico de la persona que se encuentra despierta pero mantiene los ojos cerrados. En general veremos que existe un ritmo beta, que es el que se encuentra asociado a las personas que mantienen los ojos abiertos o que están desarrollando algún tipo de actividad que implique que estén despiertos y haya concentración. Vamos a ver que por ejemplo, y obviamente que el ritmo beta va a tener una mayor frecuencia de ondas, empezando a partir de los 14 Hz. Vamos a ver que en el ritmo teta va a ser ondas que se caracterizan por tener una frecuencia aproximadamente de 4 a 7. Normalmente llegan a aparecer en estadios iniciales del sueño en circunstancias normales. Pueden presentarse en niños, sin embargo, pues encontrarán diversas fuentes que mencionen que también pueden presentarse en personas que tengan algunos trastornos psiquiátricos particulares. No es necesariamente la mejor evidencia diagnóstica que requieren, pero pues es donde normalmente se ha asociado en estos hallazgos. Y en general las ondas delta van a ser dadas con una frecuencia característica menor a 4, incluso va normalmente de 0.5 a 4, la frecuencia que las caracteriza, y son muy características del famoso sueño, el sueño existe el sueño de movimientos oculares rápidos, MOR, y el sueño de no movimientos oculares rápidos, NMOR. Entonces, o sueño profundo. La onda característica del sueño profundo son las ondas delta. En cambio, cuando tenemos el sueño de movimientos oculares rápidos, MOR, o REM por sus siglas en inglés, va a disimular tener las ondas beta, de que se encuentra como si se encontrara despierto el individuo. Son algunos detalles importantes que tienen que considerar a la hora de hacer estos estudios. Encaminados en esto, uno de los temas quizás más fascinantes y que ojalá puedan abordar a buena extensión es el sueño, que a final de cuentas pasamos 1/3 de nuestra vida dormidos idealmente, y se va a caracterizar por un estado de inconsciencia. Aquí falta una letra, en el que una persona puede ser despertada mediante ciertos estímulos sensitivos. Aquí ya está mencionado el sueño de movimientos oculares rápidos, que si se fijan, lo más característico que tienen que recordar es que va a durar aproximadamente 90 minutos, va a tener ciclos en promedio de 15 minutos. Aquí incluyen un marco de 5 a 30 minutos, pero es mejor pensarlo como que son 15 minutos por cada 90 minutos de sueño no MOR o no REM. Esta es la clave más importante para que tengan dominado lo más típicamente preguntable al respecto. El sueño REM pues, se va a caracterizar por tener los siguientes detalles. Lo más importante es que el encéfalo se encuentra activo, incluso hay un incremento de la tasa metabólica. Se le dice que es un sueño paradójico, porque al principio del sueño, que es el sueño profundo tal cual, como ustedes lo vimos con
como lo vimos con las ondas delta, debería haber una disminución de la frecuencia y aquí hay un aumento como si se encontrara despierto el individuo. Vamos a ver que el despertar puede ser espontáneo en estos individuos y los sueños tal y como lo concebimos normalmente ocurren durante estas etapas y es la parte donde es más difícil despertar a la persona. Viendo de nuevo, hay un sueño de ondas lentas que la persona experimenta básicamente en la primera hora, los primeros 90 minutos, como ustedes lo acaban de revisar en la diapositiva anterior, y se va a caracterizar por lo siguiente: caída de la presión arterial, el metabolismo, la tasa metabólica basal, la frecuencia respiratoria van a disminuir, y en general los sueños que ocurren durante el ciclo no REM son aquellos que no se recuerdan. En general el sueño REM se asocia con la consolidación de la memoria. Sin embargo, hay otros tantos aspectos a analizar con esto. En cuanto a neurotransmisores relacionados con los distintos tipos de sueño, la serotonina sí la podemos asociar con el sueño no REM. Y por otra parte, si habláramos de un neurotransmisor específico, más o menos específico para el sueño de movimientos oculares rápidos, estaríamos mencionando aquí la acetilcolina. En general, las estructuras neuroanatómicas que ustedes pueden relacionar con el sueño pues son los núcleos del RAFEP, considerando pues su función como un circuito serotoninérgico, el tracto solitario y pues el hipotálamo, que como ustedes ven pues no se va a quedar atrás, particularmente en el área supraquiasmática. Recordando que uno de los productos de síntesis más importantes a este nivel pues va a ser la melatonina, que tiene como base el triptófano a nivel de aminoácidos y cuya producción es alta en los primeros años de la vida, considerando que los bebés van a dormir mayores horas que los adultos. Se va a mantener en cierto estándar durante la etapa adulta, pero una vez que se alcance la vejez o vaya pasando el tiempo, irán disminuyendo estos niveles de melatonina y normalmente es algo que encontramos con el adulto mayor que suele dormir menos horas y tiene esta tendencia a despertar más temprano. Podemos también dar una breve revisión a estructuras anatómicas que tienen cierta relevancia clave para la síntesis o sitios clave de determinados neurotransmisores. Vamos a ver que por ejemplo el locus coeruleus literalmente es un área de relevancia, ya que este va a ser un sitio que por sus altas cantidades de melanina además va a adquirir una coloración particular, pero más que eso pues va a ser un centro adrenérgico clave. Literalmente pues significa sitio azul por esta misma pigmentación, y además de esto pues entra dentro de una parte del sueño que es muy importante mencionar, que es el sistema reticular ascendente activador, el famoso SARA le llegan a decir por sus siglas.
que es básicamente una vía, un conjunto de circuitos nerviosos que van a dar estos picos noradrenérgicos que pues también van a ser clave para que el individuo pueda despertar del sueño. Aquí tenemos una vez más los distintos valores de cada una de las ondas del sueño. Los tenemos un poco más ilustrados, pero no solo estamos viendo las ondas tal cual, sino estamos viendo también las fases, cómo podemos correlacionarlo con las fases del sueño. En la fase 1, pues es la persona que está despierta, que mantiene los ojos cerrados, que es el individuo que está dispuesto a dormir. La fase 2 es muy importante que la tengan presente. Una vez más, todas estas fases son las fases de un sueño profundo. No son las fases de un ciclo de movimientos oculares rápidos. La fase 2 se va a caracterizar por dos grandes hallazgos a nivel de los trazos del electroencefalograma. Va a ser la aparición de usos del sueño y que son complejos breves de 3 o 4 segundos, de más o menos 12 a 14 Hz, que llegan a aparecer. Son muy característicos. Y complejos K, que estos son de mayor amplitud, pero son lentos. Son característicos de la fase 2. A veces, dependiendo la bibliografía, pueden hasta modificar el número de fases en el sueño, pero pues no hay que olvidar que la fase 2 tiene estas características y es de lo más relevante a recordar. Una vez más ya tenemos aquí más explícito la vía del sistema activador reticular ascendente. Pues en general, como ustedes pueden ver, son una serie de núcleos que se encuentran dispersos a través de las estructuras del tronco encefálico y que pues van a tener una parte importante en dar señales de retroalimentación que se van a traducir en el estado de vigilia o sueño que tenga el individuo.